Buenos días o buenas tardes, queridos estudiantes, dependiendo del momento en el cual estén escuchando esta cápsula. Eh, Vamos a continuar viendo los mecanismos de transporte de membrana. La clase pasada vimos principalmente los mecanismos de transporte pasivo. En particular vimos la difusión simple y la difusión facilitada, que son mecanismos que tienen dos características en transporte pasivo, que es que ocurre a favor de su gradiente de concentración, uno, y dos, que no requiere gasto de energía en forma de ATP, lo que ocurre a favor de su gradiente de concentración. Es decir, se mueve desde donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración, con toda simplicidad. Por lo tanto, iríamos a ver mecanismos de transporte activo. Entonces ustedes pueden deducir que tiene dos características que son contrarias. Es decir, el flujo de soluto es en contra de su gradiente de concentración y sí requiere energía. Vamos a ver en particular el transporte activo primario y el transporte activo secundario. Y dentro del secundario vamos a ver otra categoría que son los importe y los antiporte. Entonces, empezamos con el transporte activo. Como lo habíamos definido previamente, sabíamos que ocurre en contra del gradiente electroquímico y que requiere energía en forma de ATP. ¿Qué significa esto? Que para poder mover un soluto en contra de su gradiente de concentración, necesito darle energía al sistema para poder generar ese movimiento. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, la bomba sodio-potasio ATPasa, que la vamos a ver en más detalle. Existen distintos tipos de transporte activo. El transporte activo primario, propiamente tal, y luego el transporte activo secundario. Puede ser sin porte o antiporte. Esto les va a dar una idea de lo que se refiere con sin porte o antiporte. ¿Ya? Bueno, esta es la misma reproducción que de este mapa conceptual. Entonces, si decimos que este sistema de transporte requiere energía, sería bueno entender cómo opera esta energía. Esta energía opera a partir del ATP, que es considerada la molécula energética de la célula. Está formada por una adenina, que es una base nitrogenada púrica, que es una molécula que forma parte del material genético principalmente, una ribosa, que también se dice que es una pentosa. ¿Por qué pentosa? Porque tiene 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Si fueran 6 carbonos sería hexosa y así. Esta es una pentosa ribosa. Ribosa quiere decir que este grupo que se encuentra acá es un hidrógeno y no un OH. Si fuera OH sería una desoxirribosa. Eso no es tan relevante para ustedes, pero sí lo que es relevante son los grupos fosfatos. Acá hay un grupo fosfato, dos grupos fosfatos, tres grupos fosfatos. Eso se llama ATP, porque es adenosin trifosfato, porque tiene tres fosfatos. También se puede llamar trifosfato de adenosina. Ambos nombres son correctos. Entonces, el ATP funciona de la siguiente manera. Cuando tenemos que usar energía, la sacamos del ATP. ¿De dónde en particular? Acá. Acá se hace el corte. Observen. Se saca un grupo fosfato y el enlace contenido en ese grupo fosfato proporciona la energía. Entonces, este fosfato que se encuentra acá se va para el otro lado. Grupo fosfato. Entonces, ya no va a tener tres grupos fosfato, sino que va a tener dos grupos fosfato y se va a llamar adenosin difosfato. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. ¿Cómo se obtiene energía desde la molécula de ATP? A partir de su energía de enlace. Acá tenemos el ATP, acá tenemos la adenosina, tenemos la ribosa y tenemos el trifosfato. Y cuando rompemos acá, sale un fosfato. Y además del fosfato, sale energía. Energía que es útil para la célula. Entonces, esto nos permite dar energía a un proceso metabólico en particular. Luego, llegamos acá, y acá lo que tenemos es entonces ADP, es decir, adenosin difosfato.
Acá está la adenina, acá está la ribosa y acá está el difosfato, con dos grupos fosfato. Y recuerdan cuando vimos que en la mitocondria se formaba ATP, el mecanismo de formación de ATP es que la mitocondria le entrega energía a un ADP, energía suficiente para poder meter otro grupo fosfato y nos permite formar de nuevo ATP. Así es como funciona. Se desfosforila para entregar energía y se fosforila para darle energía. Porque gana grupo fosfato o pierde grupo fosfato. Y al romper esto, la energía del enlace nos da energía para otros procesos. Y acá usamos la energía obtenida en la mitocondria para poder meter este grupo fosfato y tener esta moneda de cambio energético que es el ATP. Esto es la base de la bioenergética molecular, el ATP, y este ciclo de ATP-ADP. Entonces, adenosin trifosfato y adenosin difosfato. Si le agrego energía, le puedo meter un tercer fosfato y obtener esto. Entonces, hemos visto ya el ATP, vamos a ver ahora el mecanismo de transporte activo. Primero vamos a partir con el primario. ¿Cómo funciona el primario? Uno o más solutos se mueven contra una gradiente de potencial electroquímico, es decir, se mueve desde donde hay poco hacia donde hay mucho, es decir, la diferencia se hace aún más grande y esto requiere energía. El soluto se mueve de un sitio de baja concentración a uno de alta concentración, como se lo había mencionado. Y la energía se obtiene a partir del uso de ATP. Y acá tenemos un ejemplo, la bomba sodio-potasio ATPasa. Esta es una bomba que los va a perseguir por mucho tiempo más, así que es bueno que la entendamos desde ahora. Acá afuera, en el espacio extracelular, hay mucho sodio. Y acá adentro hay mucho potasio. Entonces, lo que uno tendría que pensar es que si afuera hay mucho sodio y dentro hay mucho potasio, la concentración va a tender a equilibrarse, ¿verdad? O sea, deberíamos esperar que el sodio entrara y el potasio saliera para que quedara parecido en ambos lados. Pero lo que tenemos acá es la bomba sodio-potasio que lo que hace es lo contrario. La bomba sodio-potasio saca sodio, como vemos acá, el sodio se va hacia donde hay mayor concentración y para eso usa ATP. Y el ATP queda convertido en ADP. Acá queda el grupo fosfato con la energía que eso implica. Y el potasio, que hay poco afuera y mucho adentro, entra. Entonces, la célula está invirtiendo activamente energía para mantener la diferencia en la concentración de sodio y la concentración de potasio en ambos compartimentos, afuera y adentro. Fíjense acá. Este es el resumen de la bomba sodio-potasio ATPasa. Se requiere una molécula de ATP. Acá está el ATP, lo cual se hidroliza en ADP más el fosfato que sale, ¿verdad? Salen 3 iones de sodio, acá vemos el sodio sale, fíjense, en contra de su gradiente porque afuera hay mucho y adentro hay poco. Y entra potasio en contra de su gradiente de concentración, porque afuera hay poco y adentro hay mucho. Entonces, esta es la ecuación del ATP. El ATP se separa en ADP más fosfato inorgánico y esto le entrega energía al sistema. Es un mecanismo fundamental para conservar el potencial electroquímico de reposo en la membrana plasmática. Es decir, para poder tener mucho sodio afuera y dejar siempre mucho sodio afuera, y tener mucho potasio adentro y tener siempre mucho potasio adentro, requiere esta bomba sodio-potasio ATPasa. Estoy constantemente gastando energía para poder sacar sodio y meter potasio y mantener esta diferencia. Y acá tenemos el paso a paso de la bomba sodio-potasio ATPasa. Acá tenemos esta bomba que se encuentra abierta hacia adentro. Al encontrarse abierta hacia adentro, une iones de sodio. Al unir iones de sodio, entonces el ATP que se encuentra acá se desfosforila, o sea, entrega un fosfato para dar energía y sale el ADP. Luego, el fosfato que se queda pegado a esto, a la bomba, le entrega energía para poder sacar activamente el sodio contra su gradiente de concentración. Se mantiene abierto hacia afuera
y luego es capaz de unir dos iones de potasio. Cuando se unen los dos iones de potasio, el fosfato se suelta y se abre de este lado, de modo que el potasio entra y difunde hacia la célula. Y nuevamente se encuentra abierto y dispuesto, disponible para recibir más iones sodio. Ese es el mecanismo de acción más detallado. Pero en lo concreto, salen 3 sodios, entran 2 potasios, ambos en contra de su gradiente de concentración, y me permite mantener el potencial de reposo electroquímico. Me permite mantener la gradiente de concentración diferente en ambos casos. Y luego pasamos al transporte activo secundario. Acá necesito que me sigan paso a paso porque este es un poco más complejo. Fíjense. Lo primero que quiero es que me crean que los gradientes electroquímicos almacenan energía. O sea, que yo tenga mucho de unión de este lado y muy poco de este lado, requiere energía. Y requiere energía para evitar que este se vaya acá y se igualen, que es una tendencia más o menos natural. Entonces, la generación del gradiente electroquímico implica mover solutos en contra de su gradiente electroquímica. Es decir, para poder mantener la diferencia, tengo que estar constantemente moviendo en contra. Para que el de acá siga siendo mayor que el de acá, entonces tengo que estar constantemente moviendo de acá hacia acá, en contra de su gradiente de energía. Y dado que es en contra de su gradiente de energía mantener esta desigualdad, es una inversión que requiere energía. Por lo tanto, la conservación del gradiente electroquímico requiere energía en forma de ATP. Si me siguen acá, continuemos con esto. Si es que no, vuelvan unos segundos atrás para escucharlo de nuevo. Es posible acoplar el flujo de un soluto a favor de su gradiente con el flujo de otro soluto en contra de su gradiente, de modo que el gasto de ATP es indirecto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Tengo un soluto que se mueve a favor de su gradiente, es decir, sale o entra con facilidad, y esta entrada o salida, este movimiento a favor de su gradiente, nos da energía. Nos da energía. Y esta energía nosotros la podemos aprovechar en otra cosa. ¿Y qué vamos a aprovechar esa energía? En esto, en mover un soluto en contra de su gradiente. Dado que este soluto se mueve en contra de su gradiente, va a requerir la energía. ¿Y de dónde va a obtener esta energía? No del ATP en este caso, sino que de la energía obtenida del movimiento del otro soluto. Entonces, el gasto de energía neto en el transporte activo secundario va a ser igual a cero. Entonces, muchos os preguntaréis, evidentemente, si es que es cero el gasto, entonces, ¿por qué se considera transporte activo? ¿Por qué estos mecanismos se consideran activos? Fíjense, la energía requerida para mover un soluto en contra de su gradiente electroquímico es obtenida a partir del movimiento de otro soluto a favor de su gradiente electroquímico. Eso ya lo sabemos, lo vimos recién. Sin embargo, la energía empleada para generar este gradiente electroquímico ya ha sido gastada empleando ATP a través del mecanismo de transporte primario activo. Vamos a verlo ahora en español para que quede esto más claro. Acá tenemos la bomba sodio-potasio ATPasa. Vemos que el sodio sale, el potasio entra, tal como lo vimos antes, y para esto gasta ATP. Por lo tanto, afuera hay mucho sodio y adentro hay poco sodio. Por lo tanto, al sodio no le va a costar nada entrar. Y de hecho, si es que el sodio entra, eso va a generar energía. Entonces lo que tenemos acá es un trade-off. Acá tenemos poca glucosa, acá, y acá tenemos mucha glucosa. Por tanto, yo quiero meter la glucosa a la célula en contra de su gradiente de concentración, desde donde hay poca hacia donde hay mucha. Por tanto, para hacer eso requiero energía. Y acá está el truco. Esa energía, ¿de dónde la obtengo? De la energía que genera la entrada de sodio a favor de su gradiente. De modo que ambos procesos se encuentran acoplados. Gasta energía no directamente, pero sí requirió antes que se gastara ATP. Entonces este sodio va a entrar y después volver a salir. Y para salir requiere ATP. Y esta salida que requiere ATP va a permitir que entre más glucosa. Y por eso es que es transporte activo secundario. Porque lo que entra es gracias al flujo de sodio que entrega esa energía
Pero para que exista ese flujo de sodio, antes se tuvo que haber gastado energía. Y como les mencioné, existen dos tipos de transporte secundario: el sinporte y el antiporte. Partamos con el sinporte. Emplea el movimiento a favor de la gradiente electroquímica de un soluto para entregar energía, lo mismo que estábamos viendo antes. Y esta energía permite mover un soluto en contra de su gradiente electroquímica. En este caso, el que va a favor es el sodio y el que va en contra es la glucosa. Ambas moléculas, bueno, en verdad es un ion y una molécula, pero ambos solutos son transportados en el mismo sentido. En fin, en este caso, ambos están entrando desde donde hay distintas concentraciones. El sodio, de donde hay mucho, donde hay poco, y la glucosa, de donde hay poco a donde hay mucho. Este es el cotransportador de sodio y glucosa, y el ejemplo más clásico es la absorción de glucosa en el intestino delgado. El mecanismo a través del cual la glucosa puede entrar al intestino es que lo que tenemos acá es el lumen del intestino delgado, es decir, esto es parte del sistema digestivo, y acá en este lumen tenemos harto sodio y poca glucosa. Entonces, este sodio entra y gracias a la energía que da la entrada de sodio, permite que entre la glucosa. Este mecanismo, y después la glucosa se va hacia el torrente sanguíneo. Este es el principal mecanismo a través del cual entra la glucosa. También hay un transportador parecido que actúa en la célula pancreática, que tiene relación con el control de la glicemia, de la cantidad de glucosa que hay en sangre. Esto es muy importante para los diabéticos, porque tiene que ver con la producción de insulina. Eso es algo que quizá hagamos más adelante. Y su contraparte vendría siendo el transporte secundario antiporte. Fíjense que estos dos primeros párrafos son exactamente iguales, porque son párrafos de transporte secundario. Emplea el movimiento a favor de la gradiente electroquímica de un soluto para entregar energía. En este caso, la entrada de sodio es a favor de su gradiente de energía. Y esta energía permite mover un soluto en contra de su gradiente electroquímica. En este caso, tenemos el calcio. Y el calcio sale en contra de su gradiente electroquímica. Es decir, acá hay mucho calcio y acá hay poquito calcio. Pero la gran diferencia es que ambas moléculas son transportadas en sentidos contrarios. Es decir, una entra y la otra sale. Esto les puede recordar la bomba sodio-potasio ATPasa, pero no tienen nada que ver, porque la bomba sodio-potasio ATPasa gasta ATP de forma directa y eso hace que sea primario. En este caso, lo que lo hace secundario es que no gasta ATP directamente. Lo que gasta ATP es permitir que haya una diferencia en la cantidad de sodio para que podamos sacar el calcio. Entonces, la entrada de sodio, a favor de su gradiente de concentración, nos da energía para poder sacar el calcio en contra de su gradiente de concentración. Y acá tenemos un contratransportador o un intercambiador de sodio y calcio en la célula muscular. Y esta es la que nos permite mantener más o menos constantes las concentraciones de calcio en las células musculares. Entonces, acá tengo mucho calcio y acá tengo poco calcio. Por tanto, yo quiero sacar el calcio en contra de su gradiente. ¿Qué hago para hacerlo? Lo acoplo a la entrada de sodio, a favor de su gradiente de concentración. Entonces acá tengo mucho sodio y acá poco sodio. ¿Y cómo hago para mantener esta diferencia? Bueno, después el sodio se va a la bomba sodio-potasio ATPasa y gasta energía para volver a sacarlo. Y así va a tener mucho sodio afuera y poco sodio adentro. Entonces, este es el resumen del transporte activo. Tenemos, por ejemplo, la bomba sodio-potasio ATPasa, que requiere ATP directamente. Tenemos también la bomba de calcio, que permite sacar calcio usando ATP. Simplemente saca calcio, así, de un lado hacia el otro, desde adentro hacia afuera. Y para eso gasta ATP, porque recordemos que afuera hay más calcio que adentro. Acá tenemos dos antiportes, que son el intercambiador de calcio y de sodio, que vimos recién. Y otro antiporte, que es el intercambiador de protones y sodio. Acá el protón o ion hidrógeno, el protón sale y el sodio entra. El sodio siempre está entrando a favor de su gradiente de concentración. Y acá el secundario sin porte, en el cual entra esto es glucosa y esto es sodio. Es decir, ambos en el mismo sentido. La diferencia es que siempre va a haber uno a favor de su gradiente y otro en contra. Y ambos procesos acoplados permiten que no se gaste ATP directamente. Si se dan cuenta, en el caso del transporte activo secundario,
siempre la moneda de cambio que nos da energía para que pueda entrar o salir otra cosa, hasta el momento siempre ha sido la entrada de sodio. Y precisamente el sodio es el ion más importante en el intercambio de moléculas y iones. Y acá tenemos entonces un resumen de la membrana, el transporte de membrana. Acá tenemos la difusión simple y facilitada que habíamos visto. Ambos son pasivos, por tanto descendientes, es decir, de alta concentración a baja concentración. Ninguno de esos usa energía metabólica y tampoco usan gradiente de sodio. Luego tenemos el transporte activo primario, que es activo y ascendente, o sea, sí gasta energía. Mediado por portador, sí, usa una proteína y usa ATP de forma directa y no depende del gradiente de sodio. Pero el transporte activo secundario sí depende del gradiente de sodio. ¿Por qué? En el cotransporte, si hay cotransporte, quiere decir que van a entrar dos especies, el sodio y una más, por ejemplo, el sodio y la glucosa. Entonces, secundario es mediado por el portador y usa energía, sí, pero de forma indirecta, porque la diferencia en la concentración de sodio fue generada antes por la bomba sodio-potasio ATPase, que ya gastó ATP, es una especie de autopréstamo con uno mismo. Entonces los solutos se mueven en la misma dirección que el sodio, a través de la membrana celular. Por ejemplo, la entrada de sodio y de glucosa, o de sodio y un aminoácido. También es un mecanismo en la absorción en el intestino delgado. Y el contratransporte, que es activo secundario, que es mediado por el portador, que también usa energía en forma indirecta, es decir, que depende del flujo de sodio y, claro, depende del gradiente de sodio. Pero en este caso, los solutos se mueven en dirección contraria. Por ejemplo, el intercambiador de sodio y calcio. Entra sodio, sale calcio. Pero no se gasta ATP de forma directa. No hay actividad ATPasa ahí. Lo que hay es un gasto indirecto porque la diferencia en las concentraciones de ATP se explica por la bomba sodio-potasio ATPasa, que sí gastó ATP. Esta clase es un poco compleja, entonces le quiero pedir que si es que no la han entendido realmente, lean el link de lectura que les voy a dejar a continuación, en primer lugar, y en segundo lugar, que la revisen de nuevo. Cualquier duda me pueden escribir al correo para responderla y les informo que estoy gestionando la posibilidad de que la siguiente clase sea por vía Zoom. Entonces, espero que los pueda ver la próxima semana. Hasta entonces, lo único que me queda es despedirme de ustedes y desearles que tengan una cuarentena lo más posiblemente llevadera con su familia. Un abrazo enorme para cada uno de ustedes. Chao, chao.